Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 197. 16 de julio. Lecturas del día. Josué 23. Hechos 3. Jeremías 12. Mateo 26. Primera lectura. Josué 23. Y aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, que Josué era ya viejo, entrado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo, entrado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa vuestra, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ved, os he repartido por suertes estas naciones que quedan como heredad para vuestras tribus, desde el Jordán hasta el Mar Mayor, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos, pues, mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros, ni invoquéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos, ni los sirváis, ni os postréis ante ellos, sino que os allegaréis al Señor vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado delante de vosotros a naciones grandes y fuertes, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como os ha prometido. Por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis, y os adherís al resto de estas naciones, las que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellas, y os juntáis con ellas, y ellas con vosotros, sabed con certeza que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que ellas serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ninguna de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas se han cumplido para vosotros, ni una de ellas ha faltado. Y sucederá que así como se han cumplido para vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, así el Señor traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta que os haya exterminado de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado, cuando transgredáis el pacto que el Señor vuestro Dios os ha ordenado, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis rápidamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Segunda lectura. Hechos 3. Y Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la de las 3 de la tarde. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Anda. Y asiéndolo de la mano derecha, lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, para pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Mientras él se aferraba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió juntamente a ellos al pórtico llamado de Salomón. Al ver esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros renegasteis del santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración final de todas las cosas, que Dios anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Tercera lectura. Jeremías 12. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti elevo mi queja. Con todo, hablaré contigo de tu justicia. ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantaste, y echaron raíces. Crecen, dan fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor, me ves y compruebas mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas al matadero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra, y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de sus moradores, han sido destruidos las bestias y los pájaros, porque han dicho: Él no verá nuestro futuro. Si corriste con hombres a pie, y te cansaron, ¿cómo, pues, contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no te sentías seguro, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Porque hasta tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos te han traicionado, aún ellos han clamado en voz alta tras ti. No les creas, aunque te digan cosas agradables. He abandonado mi casa, he desechado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma, en manos de sus enemigos. Mi heredad se ha vuelto para mí, como león en la selva, ha rugido contra mí, por tanto, la aborrecí. ¿Es acaso mi heredad para mí ave de rapiña de diversos colores? ¿Están las aves de rapiña alrededor suyo? Reunid a todas las bestias del campo, traedlas para que devoren. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad una desolación desolada. Ha sido hecha una desolación desolada, llora ante mí. Toda la tierra está desolada, porque no hay nadie a quien le importe. Sobre todas las alturas desoladas del desierto, han venido destructores, porque la espada del Señor devora, de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. Sembraron trigo y segaron espinos, se han esforzado sin provecho. Avergonzaos, pues, de vuestras cosechas, a causa de la ardiente ira del Señor. Así dice el Señor contra todos mis malos vecinos que atacan la heredad que he dado a mi pueblo Israel. He aquí, los arrancaré de su tierra, y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y tendré compasión de ellos, y los haré regresar,
a cada uno a su heredad y a cada cual a su tierra. Y sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre, diciendo, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán edificados en medio de mi pueblo. Pero si no escuchan, entonces arrancaré esa nación, arrancándola y destruyéndola, declara el Señor. Cuarta lectura. Mateo 26. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a un alto precio y dado el dinero a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, que dondequiera que este evangelio se predique, en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta ha hecho, en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua contigo y con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y él respondió, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le iba a entregar, respondiendo, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiendo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y vino a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez por segunda vez y oró, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve a poner tu espada en su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la multitud: ¿Habéis salido con espadas y garrotes para prenderme como si fuera yo un ladrón? Cada día me sentaba en el templo a enseñar, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte, y no lo hallaron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Pero al fin se presentaron 2, que dijeron: Este declaró: Yo puedo destruir el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús guardaba silencio. Y el sumo sacerdote, respondiéndole, le dijo: Te conjuro por el Dios viviente a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¿Ha blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, y dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: Este también estaba con Jesús el Nazareno.
Y otra vez lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Fin de la lectura día 197.